Gracias. Gracias, Eli. Buenas noches. Hola, buenas noches, Katy. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, Marcela. Buenas noches, Otilia. Hola, ¿qué Hola, tal? buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Bonita noche. Por ahí está comunicando. Ups. Ok, comunicando, conectando, comunicando, también comunicando. Ok, vamos a empezar. Bonita noche, Marcela. Bonita noche para todas y para todos. Vamos a empujar un poco ya el tema de la liberación de los siguientes módulos, que al final de cuentas es para que vaya desarrollándose como la parte de conocer teórica y técnicamente un poco algunos recursos, pero los siguientes dos módulos van a empezar a concentrarse demasiado en sus habilidades y en la forma en la que están interactuando en el grupo de cara a cómo vivimos el proceso de resiliencia y empezar a jugar con los elementos de resiliencia. Ya está liberado el sitio donde hay unos recursos, que aquí está Katy, que hay unos recursos que estamos ocupando del equipo de justamente de Katy y Sofía, pero hay otros recursos que estamos complementando para el tema de perfiles de facilitador y el tema de proyectos de facilitación, que también es otra cosa que yo sé que se han acercado con Elizabeth, pero que ya vamos a estar revisando directamente también conmigo para ver cómo van con sus proyectos de acreditación. Entonces ya vamos a empezar a jugar con todo lo que hemos visto un poco y ya vamos a empezar a verlo un poco de forma aplicada. El primer punto y la primera pregunta es cómo les fue en sus equipos de trabajo, cómo les fue con su actividad que ya revisé de sus equipos de trabajo. ¿Cómo fue en la parte humana, no en la parte propositiva bonita? ¿Cómo fue la parte humana? ¿Fue fácil ponerse de acuerdo? ¿Fue difícil ponerse de acuerdo? ¿Se facilitaron condiciones para ponerse de acuerdo? ¿Están satisfechas y satisfechos con lo que realizaron? ¿Pudo haber sido diferente? ¿Qué me podrían decir? Porque hacia allá vamos a empezar ahora sí a apretar los tornillos. ¿Quién dice yo? No todas ni todos, no nos abrumen. ¿No nadie? ¿Más o menos? ¿Tranquilo? Bueno, les voy a dar la oportunidad de que recapitulemos. Al final de cuentas voy a empujar unas cosas. ¿Puedo compartir, Eli? ¿Me permites? Para que vayamos empujando un poco. Yo espero que la siguiente semana redondeemos esto que vamos a empezar a trabajar ahorita y veamos un poco el tema de un ajuste con las parejas y que la otra semana nos acompañe Valeria Schwab de Argentina con una parte propositiva hacia el tema positivo de la resiliencia. Pero mientras es eso, ya quiero ir empujando algunos elementos que quiero que tengan en cuenta ahorita, porque lo vamos a comentar y lo vamos a trabajar. Al final de cuentas, por ejemplo, cuando vemos el escenario, cuando vimos el módulo 3 y algunos elementos del módulo 3 respecto a realidades que vive la ciudadanía, las personas y las instituciones en general respecto a su día a día en diferentes sectores, claro que atrás de eso o como pilar de eso está la gente. Cuando empezamos a revisar la gente y su disposición hacia facilitar condiciones de crecimiento en oportunidades de crecimiento o en oportunidades de adversidad, pues está esa gente, ¿no? Y cuando nos concentramos en tratar de ver brevemente diferentes ideas de estas propuestas del módulo 4, de algunos casos de éxito, que son ideas que podamos tratar de referir a lo que hacemos todas y todas, y con base en lo que hicieron su tarea, pues también está la disposición de la gente. Vamos ya en las habilidades de lo que vimos la primera sesión y lo que hemos visto ahorita, bueno, lo que han visto ahorita, lo que vamos a empezar a ver para el tema del cierre, es que nos vamos a dar cuenta que este elemento facilitador de resiliencia es muy diferente a como me lo imagino yo, a cómo lo voy a trabajar yo cuando ya estoy en interacción con otras personas. Para eso, dentro de los materiales que vamos a liberarles ya ahorita del 5 y 6, del módulo 5 y 6, vamos a tratar de tener dos tipos de estructuras. Una estructura son las recomendaciones que se hacen de la Agenda 2030 porque es importante tener una estructura hacia un objetivo de desarrollo más amplio, independientemente de nuestro sector. Y el otro es el tema de las habilidades transversales que propone la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo antes de la pandemia y en medio de la pandemia, para recordarle a la gente que se está preparando o a la gente que pueda acompañar a otras personas que va a ser muy importante que podamos cumplir un objetivo de desarrollo como la Agenda 2030, por eso lo hilamos, con el tema de las habilidades que tiene la gente. Pero también reconociendo, de ahí hace mucho énfasis en la Organización de Estados Americanos,
que en América Latina no somos demasiado hábiles en nuestras habilidades transversales. Tenemos muy buena intencionalidad, pero de repente nos cuesta trabajo identificar la mejor forma de aplicarlas. Cuando revisaron en conceptualización el trabajo que dice la doctora Zunilla Lutar, de que la resiliencia tendrá que ser un aspecto positivo del crecimiento de la persona, tengan siempre presente que positivo tiene que traducirse a útil. Si lo que yo haga con mis compañeras y compañeros de trabajo en el equipo de trabajo no es útil a mi persona, al equipo y a la meta que se está persiguiendo, quiere decir que estamos en un proceso de resistencia o en un proceso de adaptación, no forzosamente en un proceso de aprendizaje o resiliencia en sí. ¿Y por qué comento todo esto? Digo, no se preocupen porque ya lo que vamos a hacer es ya vamos a empezar a meternos ahora sí con cada uno muy bien y con los grupos, es que tenemos que tratar de identificar dos momentos de nuestras habilidades transversales. Tenemos que identificar cómo los planeamos, los visualizamos o incluso a veces cómo los identificamos y evaluamos. Y la otra es cómo los gestionamos en un entorno que nos permita utilidad. La idea de que exista esta propuesta, este manual que hace la OCDE con la OEM, con el Banco Interamericano de habilidades transversales, es tratar de recordarnos, insisto, que lejos de todas las habilidades que reconocemos en nuestra persona, nos demos la oportunidad de reconocer aquellas que se están identificando como importantes para seguir creciendo a nivel individual, a nivel un área particular y a nivel sociedad, y que son importantes que sean transversales para lo que viene, ya iniciando la pandemia, y para lo que viene post pandemia, porque no, insisto, no nada más va a ser conocerlas y referirlas, sino identificar verdaderamente cómo las estamos trabajando. Y hay mecanismos interesantes que ya lo van a poder ver ya con los materiales que les vamos a dejar adicionales, ya centrados en la persona. Por ejemplo, me voy a ir acá arriba primero, las habilidades transversales definitivamente son centrales a cada persona, o sea, forman parte integral de cada una y cada uno de nosotros. También son necesarias porque nos van a permitir jugar en todos los terrenos donde estemos jugando e identificar cómo las utilizamos. Son reutilizables y justo se conecta con que son transversales porque me van a servir tanto en la escuela si estoy estudiando o si estoy dando cátedra, en el trabajo si tengo una práctica privada o una práctica pública, en mis relaciones personales y en mis relaciones y en un autoconocimiento, y no son específicas. No una habilidad va a ser específica para una situación nada más, sino vienen a recordarnos que estas habilidades que nosotras y nosotros tenemos, la realidad es que se permean transversalmente, aunque y rompe mitos muy fuertes que duraron años, como el tema de ideas muy sencillas como lo que pasa en el trabajo, déjalo fuera de la casa y lo que pasa en la casa, déjalo fuera del trabajo, o que yo con mis amigos soy diferente que con mi pareja, o que con un grupo de amigos me gestiono diferente que con otros. La realidad es que es complejo hacer esta división de la persona y entonces lo tratan de trasladar de una manera bonita, propositiva y muy realista en que mucho de lo que nosotros hacemos con un grupo de trabajo puede llegar a ser una muestra perfecta de lo que hacemos en otros grupos de trabajo, pero también de quiénes somos respecto a ciertas circunstancias y cómo gestionamos hacia otros nuevos desafíos u oportunidades que se nos presenten. O sea, si lo aterrizamos todavía más sencillo, una habilidad que yo tenga es transversal en el sentido de que verdaderamente impacta en todas las esferas de mi vida e impacta de la forma que impacta aquí. Esto lo podríamos traducir a que los desafíos, los mecanismos y la manera en la que se pusieron de acuerdo para trabajar justo la tarea anterior, la que subieron al Padlet, es muy probable que de acuerdo a esto pueda hacer que así gestionen en general otro tipo de actividades y eso nos tendrá que empezar a tratar de darnos respuestas o parámetros de cómo gestionamos las cosas. Pero, insisto, trata de acercárnoslo transversalmente y cuando lo revisen van a ver que es muy completo porque nos quiere ayudar a recordar que forman parte de nosotros, que determinantemente las necesitamos, que las podemos, que en eso en lo que somos buenos y también en algún momento, si nos vamos en defensión aprendida, en lo que creemos que somos malos, va a impactar en otros sectores. Y no son específicas, nos acompañan en todo. Cuando empiezan a narrarnos el tema de habilidades transversales, procuran recordarnos por qué y para qué son importantes estas habilidades y juegan con algunos elementos. Y pongo estos que están principalmente los grandes en azul.
como el tema de perseverar, el tema de resiliencia orientado al mantenerse hacia un objetivo y el tema de autorregulación, que en uno de los contenidos adicionales que cuando nos centremos en la persona ya vamos a hablar mucho de autocuidado y autopercepción y autotrabajo. Después nos hablará también de que fortalecen o nos ayudan a reconocer el nivel de carácter, actitud y disciplina para mantenernos. También trabajaremos paralelamente disciplina y viene como esta oportunidad de un aprendizaje constante y mejora, no dar por hechas las cosas y no creer que ya tengo aprendido todo o que me falta todo por aprender y ver el tema de lo que pasa alrededor con la gente, ¿no? El tema de la pasión y cómo lo conecto con la gente a mi alrededor, el tema de mis maestros en cualquier ámbito de la vida y el tema de trabajo en equipo. Y cuando empiezan a empujarlas hacia cuáles tendrán que ser o cómo las podemos organizar, nos empiezan a llevar mucho a tratar de recordar y centrarnos en la persona. Aquí hay algo que es muy importante. De repente nosotras y nosotros tenemos en todos los aspectos en lo que ustedes estén haciendo, ustedes van a tener un cierto grado de maestría en lo que hacen y en lo que conocen. Ustedes han venido trabajando, estudiando, formándose, platicando, conviviendo, dándose la oportunidad de vivir de algo que para ustedes es importante, sea el rubro que sea o sea donde se encuentren. Pero eso no significa que forzosamente sea similar para las otras personas o que las otras personas puedan tener en algún momento cierto grado de conocimiento, de vivencia a como yo lo he hecho. Cuando eso no pasa, es justo una de las cosas que hablé cuando ustedes hace en las sesiones pasadas, llegan a convivirse creencias. A lo mejor yo lo voy a hacer desde la creencia y no desde la experiencia, porque yo me he venido preparando, he venido tratando de ahondar un poco más, me he leído un libro, he vivido en algún lugar, he conocido cierto tipo de personas, y no forzosamente la gente con la que yo vaya o a la que yo vaya a apoyar o me pueda apalancar para crecer tiene que ser igual. Cuando se busca tener este entendimiento de que no todas y todos lo vemos desde la misma forma, lo conocemos de la misma forma y lo hacemos de la misma forma, es que entonces es necesario ayudar a estructurarlo para que sea sencillo traducirlo. Y para eso, lo que busca hacer generalmente la OM, la Organización de Estados Americanos y la OCDE, es tratar de ponerlo en tres grandes rubros. O sea, estas habilidades con las que vamos a convivir entre personas, a veces es más fácil cuando en nuestro diálogo hacia una tarea la organizamos en lo más básico. Y se darán cuenta que ahí viene toda la evolución de cómo empieza a hablarse de habilidades, pero nos ayuda a tener presente esto, ¿no? De repente será importante tratar de identificar cuáles son mis habilidades cognitivas o de pensamientos, desde las básicas hasta las avanzadas, cuáles son aquellas ejecutivas, acuérdense de función ejecutiva a nivel sistema nervioso central, en donde nos ayuda a la autorregulación, tanto fisiológica, neurológica, como a cuestiones del organismo, y las socioemocionales. Y las trata de diferenciar porque encuentran que en muchas ocasiones nos concentramos solo en una. Y a eso me voy a remitir cuando hablamos de resiliencia. Cuando empezamos a hablar de resiliencia y de participar en formarme para trabajar resiliencia, es muy probable que de estos tres grandes rubros, que podríamos agregarle otros dos más, pero nos vamos a quedar en esos tres que es lo que nos recomiendan, lo veamos desde un lado o desde el otro. Lo veamos desde, por ejemplo, si mi planteamiento fuera que yo nazco resiliente, a lo mejor yo me concentraría en que hay unas habilidades de función ejecutiva neurológicas que me van a permitir gestionar diferente la situación. Si mi planteamiento o la intencionalidad desde donde vengo es más hacia las emociones, es probable que mi discurso, mis acciones y mi relación con la gente solo sea en el ámbito socioemocional. Y si mi planteamiento es más como de ayudar a desarrollar otros paradigmas para que la gente se dé cuenta de que puede tener otros mecanismos de aprendizaje, es probable que yo me vaya a las cognitivas. Lo que es muy real es que sí va a existir ese sesgo. O sea, sí va a existir un sesgo desde donde yo me acerco a la gente. Y eso se ve muy claro en los trabajos que hacen en equipo o en el acompañamiento que hacen en parejas. Por eso trata de recordarnos, y por eso es importante que las veamos como transversales, que a veces vale la pena identificar desde dónde estamos aportando cada uno o cada una y desde dónde estamos apalancando crecimiento o de repente desde dónde nos estamos atorando, teniendo en cuenta, insisto, que cada una y cada uno viene con un autoconocimiento que justamente la idea es que se pueda ir afinando de cómo solventamos la vida en una oportunidad o en una crisis.
Continuando con esa línea, empiezan a tratar de ser más específicas y específicos en el estudio y en todo lo que ustedes revisarán, y empieza a tratar de darle un orden, tratando de indagar tanto con gente que está en academia, con ciudadanos o ciudadanía, como gente de empresas, como para tratar de ver, ok, si al final de cuentas es que nos ayudemos a encontrar habilidades que nos permitan crecer en oportunidad, se presenta una oportunidad y la podemos tomar en equipo, o se presenta un desafío y lo tenemos que atender en equipo, cuáles considera la gente, cuáles consideran el sector privado y cuál considera la academia que tendrían que ser las habilidades que todos buscan o que tendrían que privilegiarse. Y cuando pasa eso, generalmente las primeras que se refuerzan como una verdadera necesidad de formación y de sensibilización es trabajo en equipo. En un segundo nivel vienen ya un poco más diferidas, pero también de acuerdo al sector, a la ciudadanía, a la academia o al sector privado. Por ejemplo, a lo mejor un estudiante dice que después de trabajo en equipo necesita identificarse con mayor responsabilidad y disciplina. A lo mejor un profesor después de trabajo en equipo dice es que para mí es importante que tengan un pensamiento crítico y solucionen problemas. A lo mejor el sector privado me empieza a decir es que es trabajo en equipo, pero además que solucionen problemas y que lo hagan comunicándose efectivamente. Y para el colaborador, desde la perspectiva ciudadana, es trabajo en equipo, comunicarme efectivamente y después solucionar problemas. E incluso ponen un rubro, juegan con muchos rubros, pero en donde los que están buscando trabajo quisieran fortalecer trabajo en equipo, pensamiento crítico y habilidades sociales, cuando no están en medio de una tarea. Después de eso, lo que trata de hacer justamente el Banco Interamericano de Desarrollo es recordarnos, ok, entonces, ¿por dónde podríamos entrarnos para tratar de estar fortaleciendo a la gente y a los grupos de gente para que verdaderamente gestionen diferente las oportunidades o gestionen diferente los desafíos? Y en la mayoría de las ocasiones invitan a que lo podamos ver desde resolución de problemas, cómo es que gestionan la resolución de problemas, cómo es que elaboran el trabajo en equipo, cómo es que con resolución de problemas, trabajo en equipo, elaboran un pensamiento crítico, un pensamiento lógico, racional, que sí conlleva emoción, en donde se identifique la razón de una situación, el desenlace de la misma situación y la posible solución o apalancamiento de esa situación. ¿Qué elementos creativos hay en medio para poder solventar los puntos anteriores? Y también, ¿cuáles son los gradientes de responsabilidad que tiene el equipo de trabajo y las personas cuando están en un equipo de trabajo? Continúan avanzando y entonces les plantean de forma diferente la pregunta. Ahora es, ok, eso es lo que quisieras, eso es lo que tienes o eso es lo que crees que tendrías que tener. Pero si tuviéramos la oportunidad de darte y de entrenarte, y aquí están los tres sectores, academia, el ciudadano, que sería el estudiante, y el sector privado, si pudiéramos entrenarte o en los centros educativos o en la universidad o en el trabajo, ¿qué es lo primero que te gustaría que te ayudáramos o por dónde empezaríamos a formarte? Y todos se enfocan definitivamente en un elemento que es muy importante, pensamiento crítico. Después de pensamiento crítico ya cada uno va a poner algún elemento y trabajo en equipo baja un poco más. Comunicación efectiva, que también está sombreado por acá, que son los principales, pensamiento crítico, trabajo en equipo y comunicación efectiva, se mantienen, pero se mueven un poco en la escala de por qué para ellos es importante. Yo aquí les preguntaría, ¿por qué creen que antes que trabajo en equipo o comunicación quisieran centrarse en pensamiento crítico? Tanto en el sector académico como en el sector privado. Pueden escribir en el chat o pueden comentar. Ajá, no sean como los de Cámara de Diputados que están aquí, pero no están aquí, nada más para poner asistencia. Bueno, ahí estoy viendo a Fabs, entonces a ti te estoy viendo, Fabs, que estás en la playa como siempre, pero ahí estás pensando. ¿Pero qué me dirían? A ver, las escucho, los escucho. No todas ni todos. Ari, Ana, ya te vi. Buenas noches. Gracias, hola, buenas noches. Porque es la base, ¿no? O sea, para tener precisamente pues el orden de las ideas y todo toda la argumentación de lo que se va a decir, ¿no? Entonces, y bueno, de esta habilidad o del desarrollo de las habilidades
del pensamiento, pues se van a desprender otra serie de habilidades, ¿no? Entonces, la comunicación pues ya va a ser producto precisamente de esa serie de habilidades cognitivas. Ok, muy bien. Sí, sí, sí. Y empuja mucho para allá. Fíjense, Neida nos está diciendo porque nos da un panorama de lo que observamos y de lo que podemos aplicar, e incluso tendrá que ser un panorama desde donde evaluamos cómo nos encontramos y nos encontramos nosotros. Y termina Neida con en determinado problema para su detección e intervención. Sí, por supuesto. Pero, ¿qué más me dirían los demás? Yo diría que, ¿sí me escuchas? Sí, 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 Fabs. Yo diría que comunicación efectiva, porque ¿de qué sirve un pensamiento crítico con grandes egos que no saben comunicar ni ser empáticos? Entonces, cada quien tiene su pensamiento crítico de acuerdo a sus propios intereses, pero no hay una comunicación efectiva, cuál es el objetivo o qué es cuál es la intención. Entonces, si no hay comunicación efectiva, cada quien puede tener su pensamiento crítico y montarse en su macho y decir esto es lo que yo pienso porque esto es lo que yo sé y porque esto es lo que yo he investigado y lo que yo conozco. Entonces, para mí la comunicación efectiva sería como, no sé si a la par o antes que el pensamiento crítico. Ok, ¿qué dicen los demás? Recuerden que, que cuando se habla de lo justo, de lo que podría ser un ideal que pudiera tenerse, sí se habla de trabajo en equipo y comunicación efectiva, pero cuando se habla ya de un marco de realización real, justo o sea, todos tienden a decir es que necesitamos pensamiento crítico porque ese es uno de los problemas que transversalmente nos atraviesa. Ahora, voy a empezar a preguntar, piensen un poco, pero bueno, mientras tanto sí me gustaría ver lo de los demás. No perdamos de vista, y esto es muy importante porque al final de cuentas, yo les he venido diciendo, es donde se rompen las cosas, o sea, es donde cuando yo posiciono las situaciones desde la perspectiva donde yo la intención que quiero empujar o desde la creencia donde yo lo quiero manejar, es donde se rompen las cosas. Y se rompen verdaderamente no porque yo no esté haciendo bien las cosas, sino porque yo estoy perdiendo de vista que mi elemento va a ser tratar de generar condiciones de facilitar a largo plazo. El gran problema y por qué nos mantenemos, yo se los decía la vez pasada, en algunas de las ocasiones pasadas, por qué es sostenible el desgaste y la no resolución a largo plazo de ciertas cosas, porque justamente a veces no consideramos todos los elementos y nos vamos desde nuestra intencionalidad. Y la idea es justamente de tener en cuenta que esta transversalidad impacta en todo. Yo les hice una pregunta hace rato que no me respondieron. Y si ya vamos, o sea, una cosa es lo que me digan, otra cosa es lo que hacen. Y al final de cuentas, esto es muy importante, porque cuando estamos colaborando en equipo, de lo que se trata a ustedes como facilitadoras y facilitadores es que traten de tener una perspectiva crítica. La palabra crítica le hace mucho ruido a la gente porque lo ven con criticar. Y crítica quiere decir que hay una evaluación de elementos y una propuesta y una resolución de esos elementos. Nosotros tenemos que ser críticos en la perspectiva de cómo nos acercamos a la gestión que estemos haciendo de algo, porque si no lo hago de forma crítica u objetiva, me voy a dejar llevar por mi parte subjetiva y emotiva o me voy a dejar llevar por la parte de mis creencias o por la parte de los primeros elementos que se muestren. Lo importante es pensar a corto, mediano y largo plazo y eso no significa que no sea apapachador y eso no significa que no sea buena persona y eso no significa que empuje bien las cosas. Significa que nosotros tenemos que tratar de tener elementos que hagan sostenible ese acompañamiento de la gente. Katy, por favor. Y justo quería comentar que desde mi punto de vista es más bien un equilibrio en la que no se trata de que uno sea más importante que el otro, sino que los dos son como factores esenciales y que me parece que como que en primer plano el pensamiento crítico juega un papel importante porque es cada uno cómo evalúa la situación y desde ese enfoque dar su aporte y juntos crear, o sea, llegar a un fin específico, de acuerdo a juntar todas las partes, por así decirlo, y hacer un análisis en conjunto. Total, y creo que combina muy bien con lo que decía Fabs. Al final de cuentas, por supuesto que todos van de la mano, pero creo que diste en el punto. ¿Cómo evalúa cada quien la situación? Va a ser un tema muy determinante para que
la meta que estamos buscando verdaderamente se sostenga respecto a lo que queremos impactar y lograr con lo que estemos haciendo. Pero es importante tener claridad de cómo evalúa cada uno la situación, pero sobre todas las cosas, cómo gestionamos nuestra relación y nuestra comunicación y nuestro trabajo con los demás cuando nos vamos a enfrentar a que las otras personas no lo van a evaluar de la misma manera que yo. Y eso es muy importante. O sea, es muy importante porque si yo estoy acompañando o trabajando con alguien, por supuesto que su nivel de evaluación de una situación nunca va a ser como el mío, ya sea que estemos facilitando o que estemos acompañando a alguien en una situación dada, nunca va a ser como el mío. Determinantemente nunca va a ser como el mío. Y el punto es cómo se gestiona esa brecha. Fíjense, les voy a mostrar otra cosa. Y esto es muy interesante. Ahí voy, Faz. Generalmente, y quiero que pongan mucha atención, nosotros tenemos, y tenemos una tendencia muy fuerte, y se los dije, aquí el punto es cuando nosotras y nosotros hablamos de que queremos acompañar, de que es impresionante el número de gente que verdaderamente se acerca con la idea de que yo quiero cambiarle la vida a alguien más, pero a partir de lo que yo quiero que esta persona viva. Pero si lo vemos en general, la realidad es que la vida, por supuesto que avanza y avanza, sube, baja, pero el proceso en el que nosotros nos vamos relacionando, definitivamente, así que haya una apropiación de algo nuevo, o sea, algo nuevo que no existía antes, que sea lo diferente, que apalanque una oportunidad de resiliencia en el corto y en el mediano plazo, son los diferentes niveles de resistencia, adaptación y apropiación que yo tendré. Y cómo se van a vivir crestas y cómo se van a vivir valles en el proceso. Y por sobre todas las cosas, los puntos de conflicto que se encuentran con todo esto. La realidad es que todas y todos tenemos razón, eso es innegable e innegociable, pero lo que tendríamos que preguntarnos es cómo gestionamos el punto de colaborar en equipo incluso cuando todas y todos tenemos razón. Y por eso, insisto, esta recomendación que hace el Banco Interamericano de Desarrollo para América Latina en las políticas públicas y habilidades públicas transversales es justo la gente está identificando que uno de los elementos, cuando ya esa profundidad que le ayudaría a comunicar con mayor efectividad, incluso de acuerdo al público con el que me encuentro, a comunicarme o trabajar, es tener una evaluación más crítica de la forma en la que yo me relaciono con ese grupo, porque es muy probable que no vayamos a compartir o creencias o intereses o experiencias. Y acuérdense que al final de cuentas todas y todos somos diferentes. Y ahorita voy con ustedes, pero el punto importante es, si yo no identifico que eso va a suceder, es muy probable, o sea, de que hay crecimiento, aún en lo adverso, por supuesto que la parte romántica y bonita de la resiliencia es que hay crecimiento y algo se va a crecer y todo suma, pero la realidad es que nuestro punto importante es cómo lidiamos con esos crestas y con esos valles y cómo vamos generando el punto a donde queremos llegar, que haya un aprendizaje que aporte algo, que sostenga la posibilidad de ganar en una oportunidad o de superar un desafío, y entonces ahí es donde entonces trata de invitarnos y es a donde empuja el tema de pensamiento crítico, pero también ver dónde nos encontramos nosotras y nosotros. Ahora, insisto, en muchas ocasiones se parte de la perspectiva, pues por supuesto que es la perspectiva personal, o sea, lo que piensa y lo que hace cada una y cada uno es perfectamente válido y está muy bien direccionado y seguramente muy bien intencionado, pero cambia cuando te relacionas con otra persona. Yo, antes de darle la palabra a Fabiola y antes de darle la palabra a Marcela, yo quisiera que verdaderamente hicieran una evaluación de cómo fue el trabajo en equipo, cómo fue el trabajo en equipo anterior y que evalúen cómo va a ser el trabajo en equipo que viene, porque no significa que haya nada malo, le tenemos, o sea, significa que tendríamos que identificar dónde hubo un punto de oportunidad o un punto de crecimiento en donde tenemos que facilitar qué. Leo a Katy, voy con Fabs y voy con Marcia. Ajá, y dice Katy justo, y porque justo lo comentabas al inicio, todos tenemos preparación exactamente, que nos dan enfoques variados que influyen en la perspectiva que creamos de una misma situación, pero al final de cuentas todos tenemos que llegar a un mismo puerto, Katy. Listo, Fabs, y luego con Marcia. Sí, ahí es donde yo digo que no es que sea primero el enfoque objetivo y después la comunicación. Yo creo que son paralelos, porque puedes tener un enfoque muy objetivo, pero si no sabes comunicarlo y no sabes escuchar, o sea, no tiene mucho caso. Y si también el objetivo no está comunicado de manera clara, pues todos podrán tener, si hay un objetivo vago, todos van a tener un enfoque analítico, objetivo o crítico,
muy bien fundamentado, pero siguiendo una línea de trabajo que no es clara. Entonces, la comunicación comienza desde la definición de objetivos, que tiene que ser clara y bien fundamentada. Ahí es donde yo digo que no es que estén peleados, es que son paralelos. O sea, tiene que haber buena comunicación. Muy bueno, Pablo. Y lo vamos a retomar. Sí, en ese sentido, sí. O sea, y justo, ahorita lo retomamos para el trabajo, pero sí, va en esa línea. Y acuérdense, estamos evaluando lo que definitivamente nos tiene que aportar la oportunidad de tener mayor certeza en nuestra oportunidad de facilitar. Al final de cuentas, véanlo como esta oportunidad. El pensamiento crítico se refiere a que estoy evaluando todos los elementos posibles, incluso la gente con la que voy a trabajar, para tratar de tener pisos muy fortalecidos que me permitan empujar para adelante cuando ya tenga que evaluar mi estrategia de comunicación y mi estrategia de trabajo en equipo. Porque en el camino vamos a tener valles y crestes donde a lo mejor me apasiono, donde a lo mejor me emociono, donde a lo mejor no considero elementos que puedan hacerme no aprovechar oportunidades. Va en ese lineamiento, ¿no? Pero todas y todos son buenos en lo general. Marce, por favor. Buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. A mí lo que se me hizo muy interesante lo que dices, que el tema de nuestras creencias y al fin de cuentas nuestra historia de vida se va a ver reflejado en la forma en la que trabajamos. Y yo quería saber, tomando en cuenta esto, qué tanto, el tema es cuando hay un trabajo en equipo donde hay, pues, como dice, a lo mejor no se logra que todos lleguemos como al mismo fin, donde pues uno tiene que a veces que ceder con conciencia y con responsabilidad, no diciendo, ay, ¿cómo manejar cuando a lo mejor no quedas como tan convencido con algún proyecto, con alguna idea, con el objetivo? Evidentemente, como tú bien dices, no tomarlo como personal en ese sentido y decir, ¿no?, contra mí o contra los demás, es la forma en la que cada quien vemos, consideramos y actuamos. Pero ¿de qué manera o cómo aconsejarías para esos momentos en donde pues a veces hay que ceder y pues no se logra, y no por imposición, ¿no?, simplemente porque a veces no se logra como el objetivo en común? ¿Cómo manejarlo en esos casos? Es un muy buen punto, Marce, porque justo tengan en cuenta, es que eso es lo que justo a partir de ahorita yo ya me voy a concentrar con ustedes en 3 rubros: en lo individual, en sus proyectos, en que vayamos ya acompañando el tema de trabajo en equipo y que vayamos identificando algunos elementos y aparte del contenido que van a ir revisando. Por eso el módulo 5 y el módulo 6 se va a concentrar en habilidades. Y se va a concentrar en habilidades y los puentes o los puntos que se atoran en esas habilidades. Si nosotros, por ejemplo, generalmente, cuando digo nosotros, cuando vamos implementando proyectos con diversidad de población, apalancamos o tratamos de apalancar. Aquí justo tomaría lo que es muy bueno de cada parte, cada integrante del grupo, como que ahorita estamos aquí, ¿no? Por ejemplo, esta parte que, por ejemplo, para Fabiola es muy específica respecto, incluso las palabras que usa. Pero el tema de la comunicación, porque si no hay buena comunicación, ella está muy bien apalancada en el proceso de adaptación de comunicación, porque para ella, por su experiencia o por cómo lo miro, por donde lo puede empujar, es determinante sin importar si está bien estructurado algo, o incluso es determinante si de acuerdo al perfil de la gente con la que se colabora, y en lo general los otros elementos y lo que dices ahorita es, claro que va a haber creencias relacionadas con ella. La creencia, los recursos y el tema de cambio de habilidades se apalancan y se acrecentan o se gradúan de acuerdo al nivel de comprobación que yo tengo de satisfacción con un trabajo en equipo, que confirme mis creencias, que modifique mis recursos, que pula mis habilidades o que me permita romper límites. ¿Qué vamos a trabajar? Y por eso justo a partir de esta sesión vamos a irlo empujando. Vamos a trabajar en 5 elementos centrados en la persona, en el grupo de personas, que al final de cuentas son los elementos que van transversalmente empujando el tema de resiliencia cuando estamos colaborando. Niveles de resistencia, niveles de adaptación y niveles de apropiación. Esto para mí es muy importante que lo vayan visualizando de esa forma, porque en la mayoría de las ocasiones, piensen y acuérdense, o sea, yo sí creo un poco que su metodología al final de cuentas es una metodología para política pública para toda América Latina, pero independientemente de eso, si lo evaluamos muy juiciosamente, creo que la idea de que nos ayuden a tratar de visualizar el pensamiento crítico para vincularlo con la comunicación, la colaboración y lo demás, pero empezar por un punto de preguntarme por qué, de una manera más objetiva, va a permitir establecer otro tipo de eslabón con la gente. ¿Por qué de repente hay cierto tipo de resistencia cuando colaboro con algunas personas? Cierto tipo de temas quizá, o una generalidad.
¿Qué he identificado en este pensamiento crítico que hago a corto, mediano o largo plazo que permite que el grupo gestione un proceso de adaptación donde todas y todos comunicamos, pero además todos nos adaptamos a trabajar de acuerdo a, a las normas o los lineamientos que establecemos, y donde a partir de esos puntos anteriores yo voy gestionando picos y crestas o valles y crestas que nos vayan permitiendo tener apropiación? ¿Qué elemento es el que vamos a buscar perseguir y qué quisiera, para hacerlo sencillo, siempre lo tengan presente y que aquí ajusta perfectamente a cada una y a cada uno? ¿De qué manera cada una y cada uno de ustedes me brinda cierto grado de certeza psicológica? Piénsenlo así. Si tenemos que realizar, y lo vamos a revisar un poco más a detalle, y lo vieron un poco en el tema del modelo de Google, que nos tocó en algún momento acompañar para diferentes partes del mundo, pero piensen un poco que uno de los elementos que primero tú vas a preevaluar o prejuzgar o evaluar conscientemente es qué tanto gradiente hay de seguridad, certeza o condiciones psicológicas donde tú te consideras que verdaderamente se puede empujar algo. Por ejemplo, Fabiola usó la palabra ego. Si se dan cuenta, usó la palabra en lo que dijo. Marce decía justo, cuando los grupos los grupos no ajustan totalmente, es que eso va a ser normal. Lo que quiero que me ayuden a visualizar es, ya lo que está diciendo cada integrante de este mismo grupo que estamos conformando ahorita, es que cada integrante del grupo, con sus habilidades, sus recursos y experiencias, nos van a situar en dónde se encuentra cada grupo. Cada persona, yo no voy a poderlos gestionar a todos al mismo tiempo, de la misma forma, y ni voy a poder brindar condiciones que satisfacieran a todos de inicio, pero sí puedo empezar por brindar algo muy básico, y ahí es donde nos vamos a concentrar en tratar de obtener toda la información de nosotras y nosotros. Vamos a tratar de brindar certeza, una certeza psicológica de que independientemente del momento en que estemos viviendo, de las condiciones que estemos viviendo o de lo que tengamos como experiencias comprobadas, en el grupo podemos privilegiar que haya una certeza de que el resultado final determinantemente, y esto ténganlo muy presente, el resultado final va a cumplir con tres cosas. Nos va a permitir o aprovechar la oportunidad o superar la adversidad, nos va a permitir cumplir porque nos vamos a comprometer a gestionar que el trabajo en equipo nos permita a todas y todos crecer, y nos va a permitir tener la certeza psicológica de que nos podemos comunicar. La palabra clave que creo que es la más amigable y en medio va a llevar muchas cosas es de qué manera brindo certeza psicológica al grupo para ir rompiendo estas barreras, aprovechando lo que cada integrante del grupo puede hacer, comprometiendo a que cada integrante del grupo además facilite las condiciones al otro, en donde en algunas ocasiones no tenga la retroalimentación o el resultado esperado como lo quisiera, pero que el resultado en lo general vaya hacia una función. Cuando no hay esta certeza psicológica, no es el grupo, somos nosotras y nosotros en la manera en la que vamos facilitando. Ahí es donde cambia el paradigma de este liderazgo vertical y se gestiona esta oportunidad horizontal, porque entonces voy a tratar de obtener los elementos que me pueda aportar cada quien para que verdaderamente se empuje. Pero tengo que decirles algo que no es taquillero. Cuando no hay certeza psicológica en el grupo, no es un grupo el que lo genera ni una persona. Somos todas y todos que no estamos privilegiando esa oportunidad. Por eso es muy importante, ahí ya sí, como decía Marcela y Fabs, y como o sea, las tengo presentes, y como lo han planteado a lo largo del tiempo, sí concentrarnos en la persona, pero ayudarnos a concentrarnos en la persona para que se faciliten condiciones para todas, compromisos para todos y principalmente certeza para todas y todos. El punto, reitero y reitero y reitero y volveré a reiterar, es que, ahorita lo comento, María Eugenia, es que al final de cuentas nosotros vamos a ir gestionando pequeños valles, pequeñas crestas, y vamos a tener como paradas. Al final de cuentas nunca es totalmente lineal, sino es como nosotros vamos trabajando en estas crestas y en estos valles, los desafíos que se nos van presentando para aprovechar la oportunidad o para superar la adversidad. La primera gran barrera generalmente tiene que ver con resistencia de creencias y recursos, la segunda gran barrera tiene que ver de adaptación, de cambio de habilidades, y la última gran barrera tiene que ver con apropiación. Si esto ya lo relacionan con lo que vieron en casos de éxito y en habilidades pasadas, y lo verán en habilidades, vamos a tratar de entonces ser todavía más estratégicas y estratégicos. ¿En qué nivel se encuentra el grupo? ¿Se encuentra en un nivel de resistencia? Es normal, es un proceso normal de crecimiento.
Me trataré de concentrar en que el grupo sea claro de sus creencias y de sus recursos y tendremos que evaluarlos para ver cómo lo vamos a trabajar. Pero va a ser fácil cuando empiezo a establecer puntos de certeza psicológica. Si el grupo no confía en el grupo, aunque no responda de inmediato a todas, por lo que ha pasado dentro del grupo, no vamos a avanzar. Y por eso nos cuesta muchísimo trabajo romperlo. Si lo, voy contigo, Lidia, y voy contigo, Marce. Si tuviéramos que definir que eso lo vieron, como lo define Google a nivel global, como equipos de tarea totalmente cambiantes, y como lo definimos con ellos, es certeza psicológica, es generar las condiciones de que tu compañera y tu compañero sepa que tú estás realizando la parte que te corresponde bien de principio a fin. ¿Cuál es la parte que te corresponde bien de principio a fin? La que el grupo estableció dentro del grupo. El gran problema es que en muchas ocasiones pueden establecerse esas condiciones de qué tiene que hacer cada quien de acuerdo a su nivel de experiencia, participación, etcétera, pero se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque no había elementos en donde verdaderamente la persona tuviera esa certeza. Pero eso lo hacemos todas y todos. El primer punto de ruptura es resistencia. Hay una resistencia básica apalancada en creencias y recursos en donde la resistencia general y líder por excelencia es que yo tengo una forma comprobada de realizarlo y entonces lidiarla con todas las demás formas comprobadas, pues nos va a poner en resistencia. El tema es recordar que respetemos los acuerdos que vayamos identificando para que se cumpla de principio a fin lo que tenemos que realizar. La lengua inglesa incluso lo llaman como accountability, la oportunidad de que cada persona verdaderamente se comprometa de principio a fin, pero comprometerse de principio a fin no es decir lo voy a hacer yo solo, o quítense, lo voy a hacer yo, o ya mejor, ya me desesperé, no nos pusimos de acuerdo, no coincidimos, y entonces cada quien, o tú hazte la presentación y tú hazte el texto y tú mándalo por correo. No, ahí viene entonces la parte que sí me encanta de lo que siempre Fabiola ha empujado. Es que entonces tengo que encontrar la manera de entender a esa persona, que se plantee cómo es cada persona y que haya un pensamiento ejecutivo crítico que nos haga conocer qué tengo que considerar. Si hubiera un liderazgo vertical, que no es malo, que empujar un liderazgo horizontal, lo primero que tendrá que hacerse, que es lo que hay que tratar de empujar, es generar condiciones para que identificamos y conozcamos qué es lo que puede hacer el grupo. Si eso no pasa, el grupo va a estar chocando constantemente. Ahora, eso es lo fuerte de la conciliación de un trabajo en equipo y de ahí vendrá el tema de cómo se gestiona la comunicación en equipo, que no es lo mismo que habilidades de comunicación personal, porque las habilidades de comunicación personal las vamos a tener ya hechas y comprobadas, pero tenemos que encontrar un estilo de comunicación al grupo, que nunca va a tener que ver con la habilidad de comunicación que tenga una persona. A lo mejor la persona de la mitad del grupo, hay 5 que son muy explícitas, claras, concretas y facilitan la comunicación. A lo mejor hay 5 a los que nos cuesta trabajo acomodar el orden de ideas para plantearlo, pero entonces tenemos que encontrar un equilibrio dentro del grupo donde incluso se respete la manera en que se comunique de acuerdo a lo que estamos estableciendo. Esos son puntos finos que vamos a ir revisando, pero hay que considerar que todo es separado. Yo tengo, por eso se llaman habilidades transversales. La oportunidad de que sean habilidades transversales es que incluso van más allá de tu persona. O sea, si tuviéramos que hacer ponerlo en un marco muy claro, es que yo tendría que entender que se van a convertir en transversales no solo para todos los aspectos de mi vida, sino también para todas las relaciones de mi vida, en cómo las voy a transversalizar con las de los demás, entendiendo que todas y todos van a tener razón en la forma en la que se están comunicando. Por eso invita a que entonces uno de los primeros elementos cuando vas a gestionar algo, es que hagas esta oportunidad de análisis específico de qué es cada quien para que aumentemos la posibilidad de ir rompiendo elementos, como el primero que será resistencia. Voy contigo, Lidia, regreso con Marcelo. Ok, buenas noches, Fer. Tenía la duda y ahorita ya que estuviste hablando lo aclaré. Pensé que ese trabajo en equipo ya era el equipo al que vamos a facilitar, o sea, la gente que va a ser la receptora de nuestra comunicación. Tú estás hablando acerca del equipo que formamos para ser facilitadores. Eso ya no me quedó muy claro. Y segundo, bueno, yo estoy aplicando ya mi proyecto. Ya lo había comentado antes con Liz. El proyecto ya está funcionando en la Secretaría de la Mujer Me Vinculé en el Estado de México. Ya terminamos la primera etapa de facilitar a 30 mujeres empresarias y les dimos varios temas, pero el tema principal es la resiliencia, porque esas mujeres vienen de ver cerrado sus negocios, de verlos
completamente sin ingresos, a tener, como ellas mismas lo manifestaron, tenerse que comunicar vía internet para hacer ventas, de abrir una página, de manejar computadora, me decía una de ellas, ni siquiera sabía yo encenderla y de repente pues no tan solo eso, sino crear una página y hacer ventas en páginas. Era muy importante dar la resiliencia. Sí me sentí como verde, así como verde porque todavía estoy en proceso, pero sin embargo ellas captaron muy bien y la motivación fue que de esas 30 se van a hacer 2 grupos de Asociación de Mujeres Empresarias de la Industria del Calzado, que es el fuerte en el lugar donde yo fui, en el municipio, se llama San Mateo Atenco. Ahora nos vamos a ir y cada municipio al que vamos son 18 municipios. Entonces, aquí en esta parte, a mí lo que me queda de duda es, ¿cómo puedo yo comprobar que verdaderamente transmití la resiliencia? O sea, ¿yo cómo me evalúo? Porque en algún momento me gustaría un acompañamiento de ustedes, pero sé que es difícil porque aquí se hace un trabajo social de primera etapa. Me vinculo con la Secretaría de la Mujer y me autorizan el proyecto, me promueven, ellas son las que hacen el vínculo con cada municipio, generalmente son presidentas municipales, la directora, que siempre es mujer, del Instituto Municipal de la Mujer, y entonces organizan a las mujeres de negocios, siempre mujeres, porque viene de la Secretaría de la Mujer. Entonces ahorita ya lo que a mí, reitero, me queda duda, ¿cómo yo sé que sí estoy transmitiendo de manera certera y asertiva la resiliencia o al menos el inicio de una resiliencia? ¿Eso Eso cómo es muy lo hago bueno. yo? Ajá, Felicidades, Lidia. A ver, gracias. ayúdenme con sus micrófonos. Ok. Justo creo que empuja el tema de uno, es transversal. Y creo que eso es lo que quiero que recuerden. Transversal significa que es muy probable que la manera en la que gestionamos un grupo, por ejemplo aquí, sea la misma manera en la que nos gestionamos en otro grupo. Eso no es malo, es muy bueno. El punto es que tratemos de evaluar consistentemente cómo es que lo estamos haciendo, cuáles son nuestros principales pilares, nuestros cimientos, cuáles son nuestras características favorecedoras. Y eso es importante. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi perfil? Porque tengo que entender muy bien mi perfil. A eso se refiere esta parte de profesionalizar la transversalización, porque me puede ayudar y gestiona muchas veces hacia adelante, pero de repente no me va a gestionar muy bien con otros grupos, no porque sea yo. Transversalizado incluso sería, no es que sea yo, es que es el eco de lo que yo hago, en algunos escenarios va a funcionar y en otros escenarios no. Y mi trabajo definitivamente será evaluar cómo lo hago. Y cómo lo hago y cómo me gestiono con las demás y los demás. Porque reitero, no me respondieron cómo les fue en su equipo de trabajo, que ahorita voy a hacer otra dinámica de equipo de trabajo, pero aquí ya voy a poder verlo, porque ustedes me pueden decir algo, pero nada como lo que hagamos y lo que yo vea en lo que ustedes hacen aquí, porque eso va a ser transversalizar muy bien esta oportunidad. Recuerden y tengan muy presente que al principio yo les dije, ¿cómo vamos? Estos puntos de valles y crestas que les mostré ahorita y estos casos que han revisado y esta conceptualización que hemos visto y esta actividad que hicieron en equipo y la manera en la que se relacionan con el término, tiene que partir de un elemento consciente constante. ¿Cómo dignifico la oportunidad de cómo me relaciono con las otras personas desde una perspectiva sostenible? Yo se los dije muy claro, tengo que entender que siempre voy a encontrarme con la diferencia, entonces tendré que humanizar, facilitar, generar esta condición sostenible, pero recordar que yo soy el que tiene que empujar esas características. Y eso lo veremos fino con el tema de los trabajos en equipo y cómo lo iremos empujando. Por el otro lado, justo, creo que lo que comentas, Lidia, es que tendríamos que reconocer que como facilitadoras y facilitadores, yo tengo que tener muy claro cuáles van a ser los techos de lo que yo voy a realizar, porque recordemos que resiliencia no es motivar. No, no. O sea, no. ¿Motivar va a ser parte esencial de empujar nuestra estrategia de resiliencia? Sí. Que encontremos puntos donde pues eso, que lo disfrutemos, que tengamos esta oportunidad de recordar que sí es posible, por supuesto, porque es parte inherente a los elementos que tenemos que recordar. Pero si nosotras y nosotros ya estamos facilitando, yo tengo que tenerme la oportunidad, por eso recuerden muy bien el tema de cómo se fue construyendo el concepto, cómo se va construyendo y también cómo se establecen elementos que permitan evaluar si hay un gradiente de apropiación útil y crecimiento
o superación de adversidades que puedan ser consistentes en el corto, mediano y largo plazo. Ahí ya podemos verlo incluso en la parte afectiva, por supuesto, en la parte emocional de la persona, por supuesto, en la parte de utilidad de aplicación de sus habilidades, por supuesto, pero yo tengo que tener la oportunidad de tener claro que cada que yo vaya a empujar algo, tengo que entregarle, yo llego y le entrego el acompañamiento, le entrego la motivación, pero llego y le entrego para qué nos tiene que servir eso y cómo lo voy a medir. Y medir no significa que no le tengamos terror al tema de cuantitativo. No es ni siquiera cuantitativo. O sea, tendrá que llevar indicadores cuantitativos, por supuesto, pero también tendrá que llevar esta oportunidad de tener claro algunos elementos consistentes. Por ejemplo, si es una red de apoyo, ¿qué tanto se fue gestionando la oportunidad de que la red de apoyo hiciera algo diferente a lo que venía haciendo respecto al acompañamiento que se brindan entre ellas? La captación de la gente, la oportunidad de participación activa de la gente, la oportunidad de expresar otro tipo de relaciones dentro del grupo, pero tiene que marcarse ese alineamiento de nosotros. No perdamos de vista. Nosotras y nosotros somos los que tenemos que llevar esa parte estratégica, incluso de la emoción, incluso del amor. O sea, incluso ese amor que nos motiva a que todos tengamos un bienestar en un mundo de la fregada, yo tengo que tener muy claro cómo lo voy a apalancar para que ese amor sea consistente en momentos de crecimiento y sea consistente cuando hay momentos de turbulencia. Entonces, ahí tendríamos que evaluar cómo hacia dónde se empujó, ¿no? Y lo comento porque entonces sus proyectos y el trabajo que hagamos en equipo tiene que manejar, o sea, es que es intrínseco, creo que esa parte los confundo. El que ustedes estén motivadas, se motiven, es intrínseco a dignificar. O sea, no está sujeto a negociación que nosotros nos encarguemos de tratar dignamente a la otra persona. Eso entendemos que todas y todos los que estamos aquí, aunque nos cueste trabajo, hasta nosotros mismos, por eso jugaremos un poco con autoconocimiento, pero eso tendrá que ser intrínseco. Esa parte, por ejemplo, de Fabi, que va muy en esa línea, me encanta, pero eso es intrínseco. Eso tendrá que ser intrínseco junto con lo estratégico. Y a los que de repente somos más estratégicos, tengo que entender eso. Cómo gestiono esa parte digna, cómo gestiono esa parte de autoconocimiento, esa parte de automotivación, pero eso va a empezar, y eso es lo bonito de lo que vamos a empujar, con el trabajo en equipo que ustedes hagan acá, para tratar de que fortalezcamos e identifiquemos cómo lo vamos gestionando entre nosotras y nosotros, y que eso les permita establecer pautas hacia los demás, definitivamente. O sea, definitivamente. Ahora, la verdad, esas son las partes técnicas duras, las partes bonitas es todas y todos de una u otra manera estamos acá porque estamos preocupados y ocupados porque nos interesa gestionar algo diferente. El punto es que tenemos que darnos la oportunidad de que incluso tengo que evaluar cómo estoy yo cuando las cosas son diferentes a lo diferente que yo me había pensado. Porque ahí es donde se trunca, o sea, cuando vienen escenarios de frustración, cuando vienen escenarios de que se hace un paso pero no se dan otros dos, cuando de repente soy muy selectiva o selectivo en donde participo, es porque hay sesgos. Y entonces tendremos que tratar de identificar y entender que al menos nosotras y nosotros tenemos que marcar una línea de cómo vamos a empujarnos para adelante. Y por eso es importante el tema de trabajo en equipo entre nosotros. Y yo se los dije al principio, con el tema de parejas y el tema de trabajo en equipo. Muchas veces podemos, por eso hay que dignificar y centrarnos en la persona, por supuesto, pero va a ser más fácil cuando le ponemos estrategia. No porque tengamos que ser fríos y calculadores, sino un elemento claro de todo el trabajo que se hace con resiliencia es que hay alguien que está pensando antes algo o está pensando o viendo algo que los que están viviendo el fenómeno no tienen la capacidad de ver, pero además tiene que tirar proyecciones. Y eso, cuando hablamos del ser humano, lo hacemos muy inconscientemente porque forma parte de nuestro día a día. Cuando se profesionaliza, lleva cierto grado de conciencia, esperando que conecte con la esperanza realista de que lo que hagamos y lo que vemos conecte con eso que no vamos a poder controlar, por supuesto. Pero no nada más va a ser tener como la esperanza. Tengo que medir mis disparos y tratar de considerar que en medida de lo posible se acerquen con esa esperanza y esa ayuda de lo que no podemos controlar de que pase. O sea, eso es importante y eso es interesante, porque eso va a permitir, que nosotras y nosotros nos mantengamos en el punto importante, que eso pasa aquí, que nos desafiemos, nos preguntemos, nos incomodemos, nos felicitemos y nos pongamos alegres, pero lo importante es que pase aquí para que cuando estemos en otro escenario, tratemos de tener otra perspectiva de cómo lo estamos haciendo, pero lo hagamos diferente. Pero además eso tiene que ser consistente y cómo me evalúo. Voy a repetir la pregunta que hice al principio. ¿Cómo les fue en sus equipos de trabajo? ¿Qué pasó? No, ¿cómo les fue bonito? ¿Cómo les fue mal? No. ¿Qué pasó?
hubo conciliación, a ver, es que ya tenemos que poner, es que ahí viene el punto. ¿El resultado les gustó? ¿Fue satisfactorio? ¿No fue satisfactorio? ¿Hubo una organización? ¿No hubo una organización? ¿Qué pasó? Concretamente, aquí justo va a estar la emoción, pero a esa emoción tenemos que quitarle. Acuérdense que esto es nuestro espacio, este es nuestro espacio donde justo estamos para eso. Afortunadamente aquí ni nos van a pagar menos ni nos van a pagar más. La idea es que identifiquemos, porque esto es lo que tendremos que empezar a vincular con todo, en lo personal y en lo demás, para que entonces tratemos de ver, ok, para la siguiente actividad entonces tendrá que pensar mejor cómo es el perfil de cada quien, y no porque tengan que dominarlo, sino porque entonces tendré que tratar de identificar en dónde puedo gestionar, en dónde no puedo gestionar, qué me cuesta más trabajo a mí identificar, pero sobre todo, qué le puede costar al grupo, porque al final de cuentas, ahí ya viene la parte, o sea, que no he tocado tanto, pero tendrá que ver mucho con la oportunidad del autoconocimiento, cómo se rompe esta resistencia, cómo se rompe esta adaptación y cómo se rompe esta apropiación. Porque la noticia, que no es noticia, es siempre nos vamos a encontrar con cosas que no vamos a controlar y que no son como nosotros queremos. Por eso existe la resiliencia, además, que ya lo vemos así, definitivamente. Entonces, muy breves, muy concretos y aquí me encanta esta frase, es de mi esposa, pero mi esposa siempre, cuando habla de estos temas, que también está muy metida en esto, dice, vamos a centrarnos en la pelota, no en el jugador. Vamos a centrarnos en el hecho, no en la persona, porque acuérdense que todas las personas tenemos que encontrar la oportunidad digna de facilitar, de humanizar, de acompañar y de generar condiciones de crecimiento. Listo, ¿quién dice yo? Ahí está mi Billy. Hola, hola, Bienvenido, Billy. gracias. Mira, el trabajo en equipo, al menos ahí en nuestro equipo, me gustó esa participación, el liderazgo ahí que tuvo a bien hacer en una página de Word, en la cual, creo que fue en Drive, en la cual todos podían participar, ¿no? En el cual tú escribías y lo que se escribe, todos los demás lo pueden ver. Entonces ahí tomó la iniciativa, me parece que Miriam, no me acuerdo quién, creo que sí, ¿no? Entonces, se fue desarrollando el tema conforme a cada uno de los diferentes aspectos. Tuvimos por ahí algunas situaciones que como equipo, ¿no? Al final, muchas veces no coincidíamos tal vez en horarios en cuanto a interaccionar directamente en el grupo, pero que sin embargo, pues nos dábamos un tiempo para estar trabajándolo directamente en la página. Y ya después se habló, se llegaron a buenos acuerdos, tanto así que al final nos gustó a todos cómo se quedó estructurado el trabajo, ¿no? Que al final esa es la idea de este trabajo en equipo, que todos participaron en el momento. Sí llegó ahí un liderazgo, hubo roces, etcétera, pero que salimos adelante y al final sí nos gustó el resultado. Ok. Fíjense, y acuérdense que mi trabajo aquí ahorita con ustedes es llevarlos a lo que necesito que piensen y recuerden, no que tenga que ser así, sino... Ahora, un trabajo en equipo no tiene que ser, no tiene que ser romántico y que nos guste a todos, ¿eh? O sea, es que ese es un problema. Pero, ahí viene el otro punto importante. Un trabajo en equipo sí tiene que cumplir con dos cosas. Que la gente tenga satisfacción y felicidad. O sea, y que además haya resultados. O sea, tiene que empujar a que haya satisfacción y que haya felicidad y que además haya resultados. Pero cuando nos acercamos a la idea de trabajo en equipo, es como el que es como el que busca pareja como para ser feliz toda la vida. O es cuando empezamos algo como ya pensando en, ajá, voy a entrar a trabajar y ya me gasté la quincena y todavía no la cobro. ¿Sí me explico? O cuando, o sea, pensamos, porque insisto, esto no es nuestra naturaleza. Ahora, cuando me refiero a que no tiene por qué gustarnos todo, no significa a que no tenga que cumplir su objetivo, que haya satisfacción y que haya resultados, porque si en algún momento no hay satisfacción y no hay resultados, va a gestionarse que sea complicado hacerlo. Ahora, aquí todas y todos tenemos esa disposición, y como bien decía William, habrá nuestros roces, habrá un liderazgo, cedimos, no cedimos, pero lo importante es que vayamos identificando cómo nos gestionamos, empezar a pelotear un poquito eso con nuestros perfiles tan diferentes, porque el desafío que les va a dejar de trabajo en equipo,
Ahora va a estar más complicado, por supuesto. Sencillo, similar, pero complicado. Complicado en donde voy a pedirles que sean más juiciosos, observadoras y observadores. Pero muy bien, o sea, esos son elementos y tendríamos que irlo relacionando. Otro equipo, ¿cómo les fue? Gracias, Billy, gracias, Miriam. Hola, Fer, buenas noches. Hola, Eti. Fer, te comento, yo tuve una gran oportunidad de aprendizaje con el tema que correspondió al equipo, que era Aristóteles. Parece ser que no hubo una afinidad en cuanto a la comunicación en el equipo. Okay. No lo sé, pero de última instancia yo me comuniqué con esta Lidia y bueno, concluimos el trabajo de la mejor manera que se pudo, pero yo me llevo una gran satisfacción porque de este trabajo que se elaboró entre ambas, yo aprendí mucho, aprendí lo que es realmente trabajar en equipo, que fue lo que yo pienso que nos faltó, ser responsable, tener una ética, ser comunicativos y más que comunicativos, tener una comunicación efectiva, que es lo que habla este proyecto, quien lo creó y quien lo investigó. Entonces, por mi parte no tengo palabras con que expresar a mis compañeras que en algún momento pienso que todos tenemos situaciones importantes, pero yo las desconozco y no entablé ninguna comunicación. Entonces, yo sí me llevo un grato sabor de boca porque lo que investigué para mí ha sido muy vamos, que fue enriquecedor para mí porque realmente toda esta panorámica de investigación la he vuelto a retomar que yo la había dejado hace muchísimo tiempo. Entonces, para mí sí fue fructífero el estar en este trabajo y en este proyecto con esta Lidia. Gracias, Otilia. Ahora, insisto, mi trabajo es ser policía bueno y policía malo. Es que ese es el gran problema y que, insisto, yo sé que este tema tan fino de que la resistencia nos lleva como esa esperanza y nos recuerda que todos podemos y queremos estar corriendo y sonriendo y decir sí se puede, y te enfrentas a condiciones que no y no se pueden, pero te vas a las que sí se pueden y crees que sí se puede. La realidad es que tenemos que visualizar cómo gestionamos cuando las cosas no están en donde queremos. O sea, si tuviéramos que definirlo verdaderamente, yo se los he dicho, y quiero que lo piensen en lo general, ahorita retomando lo de Tila, pero todo lo que hemos platicado, lo que han visto, si tuviéramos que definir dónde está el área de oportunidad, el área de oportunidad no está en tener bienestar donde nos gusta tener bienestar. El área de oportunidad está en tener bienestar donde el bienestar no es como nosotros lo nombramos y lo vemos. Y eso es lo que nos fortalece a partir de nuestras diferencias. Y trabajar en equipo no significa trabajar felices y motivados todo el tiempo con la gente que tú quieres. Ese es el sesgo número uno. Y ese es el sesgo que nos tiene en muchas ocasiones, a unos diciendo que estamos felices, a otros diciendo que estamos tristes, a otros diciendo que lo podemos, a otros que no, pero están todos en sus mismos subgrupos, en sus creencias y no trabajan en equipo. Esto es importante, porque al final de cuentas, ¿cómo hablamos de resiliencia cuando no rompemos esas resistencias? O sea, y entendamos que para nosotras y nosotros aquí, lo importante es facilitarlo. E insisto, todo esto es porque nuestro fin último tiene que haber satisfacción, bienestar y resultados, pero no con los que sabemos que va a haber satisfacción, bienestar y resultados, sino procurar tener un equilibrio que dijo Katy hace rato, pero ese equilibrio no se equilibra cuando las cosas están a favor, sino se equilibra cuando vas mediando de repente esos puntos que te van a permitir crecer. Por eso en esta ocasión les puse valles y crestas, porque nunca es lineal. Pero la realidad es que siempre crecemos, sí, o sea, si nos vemos la parte bonita, siempre crecimiento, por supuesto, se sube, por supuesto, se baja, por supuesto, y vamos gestionándolo, pero aquí lo importante es que entonces sí haya una oportunidad de hacer este trabajo de autoevaluación y gestionar qué puedo hacer diferente para seguir creciendo con la gente a mi alrededor diferente. No es broma, yo se los dije y se los dije y se los dije al principio. Si ustedes tienen presente, para que todo lo que vamos a ir haciendo,
tienen presente el punto de dignificar y el punto de sostenible, presente hacia la utilidad y aplicada, vamos gestionando una perspectiva de lo que tenemos que reforzar a lo largo de ahorita. Si no, no, porque, insisto, la realidad es que tenemos que encontrar la oportunidad, aprovechar oportunidades y superar desafíos. Pero bueno, para que cerremos, para que ir cerrando y para que, a ver, regálenme una sonrisa, ¿quién las quiere y quién las quiere? A ver, miren, yo aquí todo motivado, no he comido, yo así, mi café, ya me quedé sin café, yo que fumo tengo ganas de fumar ya y no puedo. ¡Ah! Vamos a hacer una cosa. Quiero, que es la invitación, acuérdense, o sea, ahorita que vamos a liberar el contenido es para que lo tengan ahí, pero tengan presente que todo eso que está ahí, todo lo que se va acompañando de la parte técnica, teórica, tiene que encontrar, y eso me encanta de la resiliencia, yo creo que cuando ustedes les ajuste eso a la manera en la que les tengan que ajustar en el momento que les tengan que ajustar, pero tiene que ser útil para lo diferente. O sea, eso en lo que cada una y cada uno de ustedes es muy bueno y muy buena, porque lo son. Si ustedes no se van al menos pensando que eso es lo que son muy buenas, les tiene que ajustar a ser útil en lo diferente, y que se acuerden de eso cuando se enfrenten a lo diferente, no podemos facilitarle nada a nadie. Es complicadísimo, es un tema humano, es un tema muy sensible y es un tema de ego. Me encantó esa parte de CIFA, porque no podemos disociarnos del ego, de nuestra creencia, de nuestra capacidad de realización, de la capacidad de visualización, de crecer. No podemos, forma parte de nosotros. O sea, todas y todos tenemos diferentes gradientes de eso, pero lo rico, donde se vuelve poderoso, donde el discurso de este Cyrulnik que vemos en todas las frases y en todas las speakers nos llega, es cuando no ves el discurso, sino cuando lo visualizas en una utilidad diferente a ti, en condiciones diferentes a las tuyas. Y eso, ténganlo muy presente. A nosotras y a nosotros nos podrá discutir demasiado, pero es probable, muy probable, que para la mayoría de la gente con la que interactuamos, incluso sea todavía más complejo darse cuenta de eso. Ese es el verdadero pilar de esa oportunidad de facilitar, que genuinamente está para tu pareja, tu hermana, tu hermano, tu mamá, tu papá, tu primo, tu vecino, con quien trabajas. Como no tienen a lo mejor esa oportunidad de tener esa sensibilidad del tema, de este tema tan humanizado de una u otra manera, es probable que ellos no alcancen a entender que puede existir una oportunidad diferente de conectarse dignamente, sosteniblemente y tratar de facilitarle al otro una utilidad diferente. Y verdaderamente operen como todas y todos, desde lo que necesitamos, nuestra urgencia y nuestra creencia, con nuestros recursos, nuestros medios y nuestros escenarios. Pero nosotras y nosotros sí. Cuando se gestiona la oportunidad de que un grupo facilita hacia adelante, va a facilitar en medida de que haya alguien que vaya gestionando y mediando esos elementos que de una u otra forma todos, de acuerdo a al grupo, de las características del grupo, le brinden esa certeza psicológica y en algún momento orgullo. Pero incluso ir templando, saber cuándo me toca a mí, cuándo no me toca a mí, saber cuándo tengo que soltar, cuándo tengo que soltar, saber qué puede prevenir y qué puede atenderse, porque al final de cuentas va a jugar más de lo que puede pasar que de lo que verdaderamente está pasado. ¿Por qué es tan importante este estilo de liderazgo de generar valor? Porque generas valor cuando tratas de preocuparte y ocuparte por la gente a tu alrededor. Y tú sigues más a un líder que te genera valor porque aparentemente te entiende más, pero su magia está en que trata de entenderlos casi a todos y no se va a poder sentar a ver cómo es cada uno, pero va a entender al menos lo que sí puede aportar cada uno y ahí genera valor. Entonces, nuestro liderazgo horizontal es interesante porque cada uno y cada uno puede empujar eso, ¿no? Y Fer nos comenta ya para que hagamos una última actividad. Faltó inicio de la comunicación, empatía, tolerancia. Nos lleva una división de equipo, formado otro equipo me lleva. Ya con eso nos voy a reprobar. A ver, pásame los equipos que se desformaron porque vamos a reprobarlos a todos. Al final luego voy a No, aquí viene la parte bonita. Es que es eso. No tenemos, y eso me encanta, no hay que verlo como bueno o malo. Tengan presente que en mi parte de discurso motivador bonito siempre digo eso, pero tenemos que evaluar qué tenemos que gestionar para que todas y todos podamos ir creciendo de acuerdo a las condiciones que hay, lo que podemos aportar y qué tenemos que aprender, cómo rompemos esa resistencia y esa adaptación. No lo digo por ustedes, pensemos en lo general que nuestro trabajo es facilitar. Nunca va a ser tan fácil como aquí que es un laboratorio, nunca va a ser tan fácil decir, pues al carajo, es como, ya me voy a hacer mi equipo y ahí como Dios les dé a entender. Pero está bien y muy bien, porque la oportunidad es que tratemos de entender en dónde se apalanca esta oportunidad de resistir, de adaptarte, de apropiarte, pensando en que tenemos que buscar satisfacción y buscar resultados en un entorno
con gente, recursos y situaciones que no van a ser forzosamente como queremos. Cuando ustedes se preguntan consistentemente, ¿qué hace la gente resiliente? No está motivada todo el día. Está pensando en cómo gestiona de manera sostenible y consistente estos elementos. Y cómo no se quiebra en el proceso. Y eso, por eso es importante la parte personal y la parte de utilidad. Ahora, ¿qué hacen los equipos súper fregones? Bueno, fregones de alto rendimiento, no se concentran en el jugador, se concentran en la pelota. Y entonces buscan la utilidad propositiva, animosa, motivadora, estratégica de cada elemento. Dicho eso, no vamos a hacer el ejercicio porque la sesión estuvo pesada, ya le están diciendo, maldito Fernando, ya cállate. Pero, sí, dice Lidia que sí. Pero fíjense, entonces la siguiente sesión le voy a decir a Valeria que esté con nosotros en 15 días. Les voy a preparar un desafío grupal. Lo de habilidades transversales se los liberamos mañana temprano. Y les voy a mostrar, se los voy a mostrar el microcito ahorita, para que vayamos viendo la persona, los equipos y ya ir preparando su proyecto. Pero les voy a preparar, o sea, la tarea de esta semana va a ser que se vayan mentalizando, porque les voy a preparar un desafío en donde todas, somos un grupo muy pequeño, donde todas y todos tengamos un objetivo común y tratemos de ir cubriendo estos elementos y tratar de lograr estos 2 puntos. Satisfacción, bienestar, que puede irse hacia la parte de felicidad, pero también resultados. Y ahí tratemos de ser muy, muy, muy resilientes desde la perspectiva donde lo vean ustedes. ¿Les parece? Okay. Ajá, de decir, no, yo ya no quiero, mejor voy a trabajar otra cosa. Ok, listo. Entonces, les voy a preparar el caso muy sencillo, pero recuerden, el 5 y el 6 se liberan. A partir de ahorita ya me voy a concentrar mucho en trabajar como equipo y en trabajar en proyecto. Cuando trabaje en proyecto, voy a trabajar la persona, eso ténganlo presente. Entonces, así como con él y de repente ya estaban viendo sus proyectos, ya les voy a dar fechas adicionales, opcionales, para cuando ustedes puedan, para que puedan revisar sus proyectos, y entonces voy a ir trabajando su proyecto y su persona de manera individual. Vamos a ir cerrando la parte teórica, pero me voy a concentrar mucho en el grupo como grupo, para que tratemos de discutir muchos esos elementos, porque al final de cuentas son los importantes, los del grupo y la persona. ¿Vale? Entonces, cuando veamos los proyectos con calma, vamos trabajando la parte de proyecto y la parte personal, y cuando vamos trabajando con grupo, pues vamos a ir trabajando juntas y juntos los elementos, aparte de la tarea que viene para el 5 y el 6. Y de tarea de parejas, que tienen su pareja, ahorita quiero que evalúen estos elementos, cómo identifican a su pareja y cómo se sienten con ella respecto a que nos pueda brindar esta oportunidad, de que haya una relación más allá de nada más decir que tengo mi pareja y que podría yo aportarle a mi pareja para verdaderamente sumar a su crecimiento, aun cuando seamos diferentes. Yo les dije también al principio, el tema de las parejas y principalmente el tema de las parejas es interesante porque dices, qué bueno que me tocó una pareja que es como yo. No, eso es lo peor que nos puede pasar. Definitivamente. Y por eso hay que tratar de gestionar diferente esto. ¿Listo? Entonces, bueno, se libera el 5 y el 6. Miren, déjenme les muestro porque esto se los vamos a cargar ahorita. Esperen, aquí está. Yo les dije que me tardé mucho porque además quería acomodarlo para que ya se quede hacia la eternidad. Ahorita les paso la liga y se las vamos a poner en el Classroom. Pero aquí ya va a venir todo lo que hemos visto ya bien organizado, lo de los perfiles, los pilares de facilitador hacia habilidades y tema personal que va a estar en esta zona. Todas las conferencias que han habido antes y que han tenido algunas de ustedes aquí, de los diferentes asesores que nos acompañan en la asociación, como en el caso de Ender o Valeria, que nos acompañarán 15 días, los van a poder encontrar aquí y van a poder irlos revisando para cuando sea necesario. Y la idea es que podamos ir trabajando constantemente esos recursos y puedan tenerlos para lo que sea, para que sean sus recursos y estamos trabajando esta oportunidad de portafolio y recursos del facilitador. Hay otro elemento de recursos donde tomo parte del trabajo que excelentemente hace Katy dentro de la asociación, pero también otros elementos como para infografías, todo lo que les pueda servir a lo que hacen, e incluso para evaluar y establecer planes y proyectos a largo plazo. Entonces, todo eso ya lo van a tener ahí, que era una de las metas que queríamos impulsar con ustedes como generación. E incluso su trabajo de puntos de trabajo en equipo lo voy a utilizar para que se quede ahí, ¿vale? Ok, entonces, cuéntenos un chiste o algo así. ¿Qué dices yo? ¿Qué dices, Fabs? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo expiramos, respiramos, inhalamos, nos soltamos? Al final de cuentas, trabajar en equipo va a ser uno de los mayores desafíos y me encantó porque la palabra clave que me encantó que la dijera Fabiola es el ego.
y podríamos verlo desde muchas perspectivas, pero eso no es malo, solo tendríamos que aprender a identificar cómo nos ayuda. ¿Qué palabra clave necesito que tengan sí presente hacia una utilidad aplicada? ¿Cuál es su gradiente de certeza psicológica? Determinantemente. Si tú tienes hijas o hijos, o tienes pareja, o tienes mamá o papá, o tienes un amigo, o incluso tienes una mascota, y tú le pudieras preguntar a esa otra persona muy cercana a ti, oye, ¿de qué manera yo te genero certeza psicológica? En su respuesta vas a encontrar elementos importantes. Si tú das clases, si tú acompañas, etcétera, la palabra clave es saber incluso ellos qué evalúan sobre la certeza psicológica que le estoy brindando. Certeza psicológica nunca se va a apalancar en el corto plazo. La certeza psicológica es una combinación multifactorial entre el corto, mediano y largo plazo. Yo estoy con quien me brinda certeza psicológica porque hay una perspectiva que me hace estar tranquila y tranquilo de que ahí podré solventar adversidades y aprovechar oportunidades de crecimiento. Es algo muy instintivo, tanto espiritual, social y neurológico, el tener esta perspectiva de certeza psicológica. Incluso dentro de los grupos de trabajo, nosotros vamos y nos acercamos con quienes creemos que nos van a brindar certeza psicológica. La pregunta sería, ¿qué tendríamos que hacer para que esa certeza psicológica se amplíe? Y eso es un poco lo que vamos a trabajar con el grupo, ¿vale? Con la tarea. Sí, claro, ¿por qué no? ¿Es día festivo el día? Ah, ¿sí es día festivo el día? Bueno. Sí, 21 de marzo. Oh, ok, entonces, bueno, para no retrasar eso, ¿les parece que les grabo en video la tarea que les voy a dejar? Se las comparto y la empiezan a trabajar y la revisamos la otra. Entonces, para que no, ok. Para no interrumpir eso, les grabo la actividad, se las monto junto con el tema de la liberación del 5 y el 6 y lo empiezan a trabajar con su grupo y lo revisamos los avances de lo que me entendieron en 15 días entonces, ¿vale? Este micrositio se los voy a ir poniendo ahí y también con Eli ya les voy a poner opciones de fecha para que vayamos revisando sus proyectos y vayamos gestionando las últimas actividades, ¿vale? Ya vamos a centrarnos ahora sí en el equipo y en esta oportunidad de fortalecerlo. Vamos a hacer, cierro con esto ya, vamos a hacer la actividad grupal que sí va a ser un desafío bonito, pero desafío no, que va a implicar trabajo, pero también quiero invitarlos a que nosotros les platicamos, apoyamos a niñas y niños con cáncer y familias que tienen cáncer del IMSS y del ISSSTE, y también apoyamos a 2 organizaciones de niñas y niños con problemas de salud y que no tienen papá ni mamá en Sonora y en Torreón, Coahuila, ¿no? Y en Coahuila. Entonces, lo que les voy a pedir por ahí es que hagamos alguna actividad también en equipo, de cara a apoyar a estos niños y niños, o algo motivador, o alguna actividad que los refuerce, etcétera. Pero generalmente es mucho el trabajo que hacemos ahí, tanto para las familias y niños, las niñas, niños, adolescentes y familias, que sí necesitamos como apoyo. Entonces, ahí la parte bonita será como, si quieren hacer algo, un mensaje para ellas y ellos, se los hacemos llegar, pero también a lo mejor un mensaje para invitar a la gente. Nosotros levantamos y apoyamos muchos con pelucas con cáncer, con tratamiento, con otras 3 organizaciones y con el tema de juguetes. Entonces, generalmente nosotros, o sea, no les voy a pedir juguetes, pero sí un video motivador para que sigamos invitando a los que nos dan juguetes. ¿Vale? O alguna actividad, digo, les vamos a proponer diferentes y ya ustedes dicen. Lidia. Oye, ¿no aceptan ropa? Porque, sí, también. Ok, tengo ropa de 0 a 2 años de sí, niños. porque, sí, pero puede ser mixta porque son pañaleros y no sabía dónde regalarlas, entonces sí se puede. ¿Cómo te la hago llegar? ¿Me puedes mandar un correo, un WhatsApp o algo? Sí, vemos con él y que te lo haga llegar. Pero Ok. generalmente nosotros apoyamos mucho a 3 casas hogar que acompañan a las familias que vienen del interior de la República a atender a sus niñas y niños con cáncer, al IMSS y al ISSSTE. Entonces, generalmente casi muchos de nuestros trabajos para ellos. Entonces, eso para que lo vean, ¿va? Ok, gracias. Y al final de cuentas se trata de esa parte bonita. Y ahí la creatividad no tiene límite y lo que podemos hacer tampoco. ¿Vale? Y a quien quieran, de acuerdo a los que les propongamos, ustedes escogen o proponen. Ok, bueno, esa es la parte bonita. La parte difícil es la de la que les voy a dejar, pero también está bonita. Ok, listo. Les dejo los materiales, él les comparte la información. Les voy liberando opciones de fecha para que vayamos revisando sus proyectos y ahí ya nos vamos metiendo a pulso a revisar cada uno de los puntos e inquietudes y tratar de vivirlo dentro de equipo y a nivel personal. Aquí de aquí. Listo, que tengan excelente lunes. Qué bueno que es día de la primavera y del natalicio de Benito Juárez y de la visita de todo y que sea una semana excelente para todas y todos. Es que Gracias. sí, el 21 de marzo. Entonces nos vemos en 15 días, pero les libero la actividad antes. Ok. Listo. Gracias, bye. Abrazo, Fabs, abrazo, Marcia, abrazo, Katia, abrazo, Gracias. Mari, abrazo, Miriam. Gracias, Fer, buen Lili. descanso. Gracias, buenas noches.